de mayo a las 4 de la tarde y va a ser presencial. También van a presentar el práctico de todo lo que es el primer parcial. Creo que son 2 prácticos que ya están en la plataforma. Eso le entregan al auxiliar, a Fabricio, que está ahorita en la clase, entonces está escuchando. Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el viernes 29 de abril al jueves 5 de mayo. Todo eso voy a poner en el WhatsApp así clarito, con fechas y todo. Y al final les voy a dar un trabajo de investigación en base a lo que hemos ido avanzando. O sea, hemos trabajado hasta el momento y hasta el día jueves vamos a trabajar o estamos trabajando con tuberías, ¿no? Entonces, terminado el avance de hoy día, les voy a dar esa investigación, ya les explico cuándo es la presentación y todo, pero por el momento el primer parcial y el examen, el práctico ya estaría definido, fecha y día. El parcial, ya saben, es presencial, no va a ser virtual. Voy a compartir entonces mi pantalla para seguir explicándoles. Quitaré mi cámara y empiezo a grabar. Ven mi pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, genial. Ya, perfecto. Y me imagino que también me escucho. Entonces, hoy es nuestra penúltima clase acerca de transferencia de cantidad de movimiento. El siguiente jueves ya concluimos esta primera parte. ¿Qué vamos a ver hoy día? La ley de Hagen-Poiseuille y radio hidráulico. Vamos a ver a qué se refiere cada cosa. Comenzaremos con la ley de Hagen-Poiseuille. La verdad que la pronunciación es muy distinta. Algunos lo leen en español y dicen Hagen-Poiseuille, pero yo estoy tratando de manejar un poquito el inglés. Hagen-Poiseuille, por eso les digo, pero no hay ningún problema. También se la conoce esta ley solamente como ley de Poiseuille, por si acaso. Si buscan en alguna bibliografía, solamente como Poiseuille podemos encontrar, pero es la misma ley. Entonces lo vamos a desarrollar o desglosar más bien esta ley mediante un ejemplo. Dice el problema, uno de los métodos para determinar la viscosidad de fluidos newtonianos, ¿no? Acá ya me está hablando de condiciones o consideraciones que debo tomar en cuenta. Debo pensar que es un fluido newtoniano. Consiste en medir la velocidad del fluido y la caída de presión a través de un tubo capilar. Un tubo capilar se caracteriza, ¿por qué razón? Porque el diámetro es demasiado pequeño. Ustedes, si recuerdan de su primer semestre, en química general hay una práctica que se hace justamente con el tubo capilar. Si se acuerdan, han debido manejar un tubo bien delgadito de vidrio. Y ahí se hacía, no recuerdo qué se determinaba, pero manejábamos el tubo capilar. Entonces, la característica del tubo capilar, como les decía, es que el diámetro es demasiado pequeño, es pequeño. En una determinación se obtuvieron los siguientes datos experimentales, considerando además flujo laminar. La longitud del capilar es 0,5 metros. La densidad del fluido, 955,2 kilogramos sobre metro cúbico. La caída de presión, 4,829 por 10 a la menos 5 pascales. La velocidad del fluido, 1,77 metros sobre segundo. Y el radio del capilar o del tubo, 7,51 por 10 a la menos 4 metros. Esto es lo que les decía. Está elevado a la menos 4. Es bastante pequeño ese radio del capilar, ¿no? Entonces, con esta información nos piden determinar la viscosidad. Para eso nos vamos a apoyar en la ley de Hagen-Poiseuille. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando apaguen por favor su micrófono si no tienen consultas? La ley está enunciado de la siguiente manera. Velocidad media es igual a la diferencia de presión, es decir, la presión inicial menos la presión final, que debe estar en pascales, multiplicado por el radio interior del tubo, sobre 8 viscosidad del fluido por la longitud del tubo. ¿Entre qué puntos? Entre la presión inicial y la presión final. Entonces, sus dimensiones, si yo trabajo en el sistema internacional, acá ustedes pueden observar. Ahora, para aplicar esta ley, lo que les decía, ¿qué consideraciones debo tomar en cuenta si es que quiero utilizar esta ley, la ley de Poiseuille?
Primero que debe ser flujo laminar, debe ser un fluido newtoniano. Y ya les dije, no se ha realizado esta experiencia en un capilar. Y la diferencia de presión debe ser conocida. ¿Por qué? Porque depende de eso está mi ecuación o esta ley. Entonces, para este caso particular ya tenemos nuestros datos. Tenemos la longitud del capilar, tenemos la densidad del fluido, tenemos la caída de presión o diferencia de presión, P sub 0 menos P sub L, tenemos la velocidad y tenemos el radio del capilar. ¿Qué me piden? Me están pidiendo determinar la viscosidad. Entonces, tomo o me baso o me apoyo más bien en la ley de Poiseuille y despejo la viscosidad. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar y la velocidad pasaría a dividir. No es más que reemplazar la información que tengo. La caída de presión, que es 4,829 por 10 a la menos 5 pascales. El radio, 0,5 metros al cuadrado. 8 por la velocidad, que es 1,77 metros por segundo, y la longitud 0,5 metros. La viscosidad en este caso que obtengo es 0,03847 pascales por segundo, que es la viscosidad del fluido que está pasando por este capilar. Entonces, un objetivo de esa ley es poder determinar la viscosidad, pero también me sirve para determinar la velocidad o el caudal en todo caso. Este otro ejemplo se refiere a eso justamente. Entonces resolvemos este siguiente problema. Dice, un fluido de densidad ρ y viscosidad mu fluye por una tubería de diámetro d y longitud d, dispuesta en forma horizontal, y suponiendo que el fluido es laminar. La velocidad media es, nuevamente, acá yo puedo ver la ley de Hagen-Poiseuille, el enunciado de la ley formulada. ¿Qué me pregunta? En el inciso A me dice, ¿cuál será la expresión del caudal volumétrico? En el inciso B me dice, para asegurar un flujo laminar, determinar el factor del factor de fricción máximo que se puede manejar. Entonces vamos a comenzar. Primero, armo mi esquema. Me habla de una tubería horizontal. Yo estoy asumiendo que el fluido está ingresando por el lado izquierdo y sale por el lado derecho. Tengo como información el diámetro y la longitud de la tubería. Me está pidiendo determinar el caudal. Entonces, yo me voy a apoyar en la fórmula de caudal. El caudal está definido como el área multiplicado por la velocidad. El área, en este caso de mi tubería, es el área transversal, que sería pi r cuadrado, la mitad del diámetro. Y reemplazando eso, obtengo que Q es igual a pi r al cuadrado por la velocidad. Ahora, acá me apoyo en la ley de Hagen-Poiseuille, nuevamente. Y sé también que Q es igual a A por B. El caudal es igual a A por B. Entonces, voy a reemplazar mi información, ¿no? Entonces, tengo el área, que es pi r al cuadrado, y la velocidad está definido por todo esto. Y a continuación, ¿qué es lo que hago? Simplemente operaciones. Acá ustedes pueden observar, después de haber multiplicado el área por la velocidad, hecho operaciones, me quedaría primero la caída de presión o la diferencia de P sub 0 menos P sub L por pi y por el radio a la cuarta, porque tengo 2 veces acá el radio elevado al cuadrado, sobre 8 veces mu L. Entonces acá hemos definido una nueva fórmula para determinar el caudal en función de la caída de presión, radio y longitud de la tubería. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de cada una de estas variables que están dentro de esta ecuación? El caudal volumétrico del fluido voy a medir en metros cúbicos por segundo. El radio interior del tubo o de la tubería debe estar en metros. Las presiones tanto inicial y final en pascales, la viscosidad en pascales por segundo y la longitud en metros. Todo esto en el sistema internacional. Entonces ya hemos respondido el inciso A, hemos determinado el caudal volumétrico. En el inciso B, ¿qué me dice? En el inciso B me dice, para asegurar un flujo laminar, determinar el valor del factor de fricción máximo. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar para el inciso B? Recuerden que anteriormente, la anterior semana, hemos hablado del factor de fricción.
Y hay una fórmula que, que define al factor de fricción en función del número de Reynolds. Pero esta fórmula F igual a 64 sobre el número de Reynolds se cumple siempre y cuando que mi flujo es laminar, ¿no? Entonces, voy a trabajar en base a eso. Si yo analizo esta fórmula, ¿qué tipo de función es? Si nos vamos a la parte matemática. Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque acá el Reynolds está en el denominador. ¿Eso qué significa? Ustedes cuando grafican una función racional, tiene esta forma de acá, la que vemos en el plano cartesiano. Va a haber un punto en que tiende hacia el infinito mi gráfico. ¿Por qué razón? Porque acá está el número de Reynolds. Asumiremos, a ver, por ejemplo, que el Reynolds es 0. 64 entre 0 me va a dar, si ustedes utilizan su calculadora, no les da ningún valor, ¿no es cierto? Pero hablando ya matemáticamente sabemos que eso tiende a infinito. Entonces, ¿qué vamos a, o en qué concluimos haciendo ese análisis? Sabemos que el factor de fricción depende del número de Reynolds para flujo laminar. Entonces, cuando el número de Reynolds vaya aumentando, el factor de fricción obviamente va a ir disminuyendo. ¿Cuándo voy a obtener el máximo factor de fricción? Cuando el Reynolds tienda a 0. Y eso me dice mi gráfico. Ustedes pueden observar acá. El factor de fricción en este sentido va a ir subiendo la gráfica. Y si yo analizo, el Reynolds va a acercarse a 0. ¿No? Entonces, de esa manera, entonces estaríamos contestando el inciso B. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, entonces, a la ley de Hagen-Poiseuille le estamos dando dos utilidades. Determinar ya sea la velocidad o el caudal y también poder determinar la viscosidad, siempre que tengamos como dato adicional a las características de la tubería la caída de presión, ¿no? Entonces, para eso podemos trabajar con la ley de Hagen-Poiseuille, pero considerando flujo laminar. Ahora vamos a ver lo que es el radio hidráulico. El radio hidráulico. Hasta ahora no hemos hablado de radio hidráulico, solamente hemos mencionado diámetro interior o radio interior. Entonces, ¿a qué se refiere el radio hidráulico? Es un parámetro importante en el dimensionamiento de canales, tubos y otros componentes de obras hidráulicas. Generalmente está representado por R sub H. Y esta relación se define de la siguiente manera. El radio hidráulico es igual al área sobre P sub M. Vamos a ver qué es cada cosa. R sub H es el radio hidráulico, que voy a medir en metros. La A es el área transversal, en este caso de mi tubería, que está en metros cuadrados. P sub M es el perímetro mojado. ¿A qué nos referimos con el perímetro mojado? Suponiendo que tengo una tubería circular. Normalmente yo voy a considerar que está lleno, que está cubierto todo, pero puede ser que solamente esté lleno hasta acá. Entonces, el perímetro mojado en este caso sería todo este sector. En otras palabras, toda la tubería, el perímetro que está mojado por el fluido que está corriendo por la tubería. A eso se refiere con perímetro mojado, ¿ya? Este término, este parámetro más bien de radio hidráulico, más que todo lo manejan los ingenieros civiles en la construcción de canales y todo eso. Pero a nosotros nos sirve en qué situaciones este radio hidráulico. Cuando, por ejemplo, en lugar de que utilice una tubería circular, utilizo una tubería elipsoidal. Es muy raro ver esto, pero generalmente para gases a alta presión se utilizan este tipo de tuberías que no tienen forma circular. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo al determinar el radio hidráulico? Cuando yo determino el radio hidráulico de esta tubería, estoy como que transformándolo a un radio de una circunferencia. En otras palabras, ese es el objetivo del radio hidráulico, ¿ya? Ahora, también voy a definir lo que es el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es igual a 4 veces el radio hidráulico. Lo que normalmente nosotros manejamos es
y decimos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Acá no se cumple eso, ¿no? Y eso tengan en cuenta. Cuando yo hablo de diámetro hidráulico, va a ser igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, esta otra fórmula me define lo que es el diámetro hidráulico y esta el radio hidráulico. Ahora, en tuberías que no son circulares voy a emplear el radio hidráulico o finalmente el diámetro hidráulico. Anteriormente, cuando estábamos hablando del número de Reynolds, yo les decía, no voy a determinar el número de Reynolds con las propiedades viscosas y las propiedades inerciales del fluido, como es la densidad, la velocidad, la viscosidad. Y acá no utilizábamos el D sub H, solamente el D. Yo les decía es el diámetro interior. Acá, cuando yo trabajo con tuberías que no son circulares, voy a trabajar con el diámetro hidráulico. Esta otra fórmula para el Reynolds también se modificaría. Ya no voy a utilizar solamente el diámetro interior, sino voy a determinar el diámetro hidráulico, ¿no? Esta aproximación, y tomen en cuenta que estas fórmulas son aproximaciones, como dice acá, ¿no? Esta aproximación del cálculo del número de Reynolds para conductos no circulares da buenos resultados, pero cuando estoy trabajando con flujo turbulento. Ahora, hasta la anterior clase, hasta el día jueves, no hemos hablado de tuberías que tengan o que no tengan forma circular, es decir, solo hemos trabajado con tuberías que tienen esta forma. En ningún momento hemos dicho la tubería es elíptica, es rectangular, ni nada, ¿no? Y hemos trabajado todas las leyes, hemos determinado el factor de fricción, todo eso en función a una tubería circular. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el factor de fricción en tuberías no circulares? Las fórmulas que las hemos utilizado las puedo utilizar. La única diferencia está acá, que cuando mi fórmula para determinar alguna propiedad sea función del diámetro, yo voy a trabajar con el diámetro hidráulico, ya no con el diámetro interior solamente, sino con el diámetro hidráulico. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, ya hemos definido teóricamente. Ahora vamos a hacer algunas deducciones. En este primer caso, me dice calcular el radio hidráulico y el número de Reynolds de una tubería que transporta un fluido a sección llena de radio R. Acá me está hablando que la tubería está llena, o sea, completamente está lleno de fluido. ¿Qué características tiene? El radio es R minúsculo. Entonces, para determinar el radio hidráulico, yo voy a utilizar la fórmula que anotamos en la anterior diapositiva. El área transversal sobre el perímetro mojado. El área transversal es el área de una circunferencia, pi r al cuadrado, eso ya está definido. El perímetro mojado más bien, perímetro mojado. Como mi tubería está llena, me dice que es sección llena, entonces el perímetro mojado va a ser el perímetro de la circunferencia, que sería 2 pi r. Reemplazo esa información en el radio hidráulico y voy a tener pi r al cuadrado sobre 2 pi r. Simplifico y me va a quedar que el radio hidráulico es igual a R medios, el radio de mi circunferencia sobre 2. Como me pide ahora, hasta acá he respondido la primera pregunta, el radio hidráulico. Luego me pide determinar el número de Reynolds. Entonces, para eso yo voy a utilizar la segunda fórmula del diámetro hidráulico, que es igual a 4 veces el radio hidráulico. Y hago el reemplazo. Ya tenemos el radio hidráulico. Reemplazamos en nuestra fórmula de diámetro y nos va a dar que el diámetro hidráulico es igual a 2R. Y esto es correcto. Y es lo mismo que decir el diámetro interior en el caso de la circunferencia, porque en una circunferencia el diámetro es igual a 2R. Entonces, en el caso de la circunferencia, el diámetro interior o el diámetro de la circunferencia de mi tubería que tiene forma circular es igual al diámetro hidráulico. Ahora determino el número de Reynolds. Para eso voy a reemplazar en la última fórmula que hemos anotado en función del diámetro hidráulico. Reemplazo el valor, tendría densidad por la velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. Densidad, velocidad son datos que voy a suponer que son conocidos, lo mismo la viscosidad. Y el diámetro hidráulico reemplazo por 2R. Como sé que es igual este 2R al diámetro interior de mi tubería, tengo esta fórmula.
que esta fórmula es la que hemos utilizado cuando determinábamos el número de Reynolds, la anterior a la anterior semana, ¿no? En el caso, vuelvo a repetir, de una tubería circular, el diámetro hidráulico llega a ser lo mismo que el diámetro interior. Otro caso. Me dice, calcular el radio hidráulico y el número de Reynolds de una tubería rectangular que transporta un fluido a sección llena de lados A y B. Entonces, nuevamente, el fluido está cubriendo completamente mi tubería rectangular, que es muy raro que encontremos un tipo de tubería de esta manera en las industrias y todo eso, pero puede ocurrir. Entonces, haremos la determinación de lo que nos pide. El área está cubierta al 100% y el perímetro mojado va a ser también el perímetro de un rectángulo. Tengo el área igual a A por B y el perímetro 2 veces A más B, 2 veces estas dimensiones. Reemplazo en el radio hidráulico, tendría el área AB sobre el perímetro mojado, que es 2 veces A más B. Ya tengo determinado el radio hidráulico, lo primero que me pedí. Ahora determino el número de Reynolds. Para eso voy a determinar el diámetro hidráulico primero, que es igual a 4 veces el radio hidráulico. Hago el reemplazo y se simplifica. Acá me va a quedar 2 y 1. Mi diámetro hidráulico es igual a 2 veces AB sobre A más B. Me voy ahora a la fórmula del número de Reynolds y ahí voy a reemplazar solamente el diámetro hidráulico. Todo lo demás asumo que es información que la tengo. Hago el reemplazo y el número de Reynolds quedaría enunciado de esta manera para una tubería que tiene forma rectangular, ¿no? Reynolds es igual a la densidad por la velocidad sobre la viscosidad, que multiplica a 2AB sobre A más B, donde A y B son las dimensiones de la forma de la tubería. ¿Qué más tenemos? Nada más hasta ahí. ¿Alguna consulta hasta acá? O algo que no se haya entendido. Asumo que sí, entonces. Vamos a ver entonces acerca del trabajo de investigación. Lo voy a seguir grabando para que quede en el video este trabajo. ¿En qué consiste? Primero veremos la fecha. ¿Cuándo me van a presentar? La fecha va a ser desde el martes 3 de mayo, después del descanso del 1 de mayo, hasta el jueves 5 de mayo. Me lo van a presentar en forma individual y virtual. Esto quiere decir que lo van a subir a la plataforma. Yo lo voy a revisar. Fabricio, esto no es para vos, es para mí si todavía sigues en la clase. A la plataforma y yo lo reviso el trabajo. A la plataforma Moodle, donde están dando sus exámenes prácticos. ¿Y qué es lo que van a hacer en ese trabajo? Van a elegir una industria, cualquier tipo de industria, la que más les agrade, con la que no sé, alguna vez han tenido curiosidades de conocer, eligen esa industria. Elaboran su diagrama de flujo y van a describir los tipos de tuberías que se utilizan. En otras palabras, por ejemplo, si yo quiero investigar o me interesa investigar acerca, son torres de una fábrica de leche, de fabricación de leche en polvo. He sacado del internet. Normalmente, y este es un diagrama de flujo, por si acaso, ¿no? ¿Han llevado ya reacciones 1? ¿Ustedes? No, todavía, señor, el próximo semestre. No. Ya. Entonces me estoy adelantando para usted. En reacciones 1 se utiliza bastante diagrama de flujos, pero acá nos vamos a adelantar un poquito. Entonces, lo que están viendo acá es un diagrama de flujo. Eso es lo que les voy a pedir. Diagrama de flujo o diagrama de proceso también le podemos llamar. Le llamaremos diagrama de proceso. Diagrama de proceso. Entonces, van a elaborar de acuerdo a la empresa que tengan, pero ¿cuál es la característica que normalmente vemos en los diagramas de proceso? Lo que sobresale son las entradas y salidas. Fíjense acá, sale vapor, entra líquido a evaporar, entradas y salidas. ¿Y qué más se identifican? Los equipos. Acá yo veo que son evaporadores. Cuando yo veo este diagrama de proceso, yo ya sé qué va a entrar, qué va a salir y cuáles son los equipos de los que está formando parte. Pero lo que no se identifica son
el tipo de tuberías, como vemos acá. Entonces, ustedes en este diagrama de flujo, de proceso, de flujo o de proceso, lo que tienen que hacer es describir los tipos de tuberías. En otras palabras, yo puedo decir acá, esta tubería está saliendo de la bomba y acá puedo hacer un recuadrito, si les parece bien, es una sugerencia. Yo acá puedo decir, esta tubería está hecho de PVC, por decir algo, de PVC, su diámetro interior es tanto, el espesor es tanto, transporta vapor de agua, por ejemplo, ¿no? Tiene color, no sé, depende del color que tenga y también de acuerdo al fluido que esté transportando, tiene un tipo de color. Entonces, tiene tal color por tal razón, ¿no? Puede soportar tales presiones, el caudal máximo que requiere está, ¿no? Entonces, todo eso me van a describir en cada tipo de tubería. Acá o si quieren, la otra forma puede ser la siguiente, poner acá un numerito, le puedo llamar acá número 2, ¿no? Y en la siguiente página yo digo, el número 2 es la tubería tantos y nuevamente describo. Tubería tantos, tiene de diámetro tantos, está hecho de tal material. Eso quiero que describan. ¿Para qué nos va a servir y para qué les va a servir eso a ustedes? Para que puedan identificar cómo se clasifican las tuberías. Uno por el color, por el tipo de fluido que transportan y todo eso. ¿Se entiende este trabajo de investigación? ¿O tienen alguna consulta? Disculpe, ingeniera, ¿quiere solamente una parte del proceso o quiere todo un proceso de obtención de algún producto? Todo el proceso. Pero no me van a decir nada de los equipos, porque eso no estamos avanzando. Solo ustedes identifican tuberías. ¿Otra consulta? ¿El tipo de imágenes o tenemos que dibujarlas? Pueden sacar del internet, eso no hay problema, pero sí esto es como una pequeña ficha técnica. Esto sí lo tienen que hacer ustedes, y a mano, ¿ya? El diagrama no hay problema, pueden sacar del internet. ¿Qué otra consulta? ¿Formato de presentación, ingeniera? ¿A qué te refieres formato? A ver. ¿En qué tipo de hoja, todo eso? Sí, sí, ingeniera. Ya. Como es un diagrama de proceso que tiene que verse con claridad, todo esto, utilicen hoja de Bond. Hoja de Bond. Yo les sugiero, sí, esta segunda forma creo que es la mejor para que entre bien toda la información. En la primera hoja coloquen su diagrama de proceso, numeren todas las tuberías y en la siguiente página por tubería 1, tales características van describiendo, tubería por tubería. Es una sugerencia, ¿no? De esa manera va a ser. Ahora, como lo van a presentar en forma virtual, cada foto que suban debe llevar su nombre. Lo hagamos bien el trabajo. Acá van a colocar su nombre, materia, grupo. Ahí, en un cuadrito, ahí colocan sus datos. En cada hoja que realicen, le ponen ahí esa su información personal. Eso. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Ingeniera, en la materia de reacciones 1 estamos utilizando un programa que se llama eDraw, es para, digamos, graficar estos procesos. ¿Eso Ya. podemos utilizar para tener una mejor presentación? Claro, claro, bienísimo. Pueden utilizar. Eso ya, algunos no están llevando reacciones, entonces pueden sacar del internet, pueden graficar, pueden hacer, ya depende de cada uno. Lo que sí, estamos quedando de acuerdo en que debe ser en hoja de Bond, con toda claridad que se vea el proceso y la identificación de sus tuberías y cada tubería con las características o propiedades o descripción más bien de cada tubería, ¿no? Ese es el propósito de esta investigación. ¿Qué más? ¿Qué otra consulta? Ingeniero, una duda. ¿Para el examen podemos llevar formulario? Para el examen formulario, sí, puede.
pero no acepto en el examen formulario fotocopiado, es decir, que uno haga el formulario y todo el curso copia el formulario. No, tiene que ser formulario original. Si les hace falta alguna tabla, alguna cosa que en este primer parcial no va a hacer falta, entonces pueden llevar calculadora y todo lo demás, ¿no? ¿Hay más consultas sobre el trabajo para que ya deje de grabar? Ya, dejaré de grabar entonces, para subir luego esto a la plataforma. Recording stopped. Ya, eso es entonces, jóvenes. Tienen casi toda la siguiente semana van a estar trabajando con el práctico y con esta investigación. Si no hay más dudas, consultas, quedaríamos acá y el jueves continuamos ya con el último tema de esta parte. Sí, es hecho a mano. El diagrama, por eso me preguntó alguien si podían sacar del internet. El diagrama del proceso pueden imprimir de internet, pero ya voy a volver a compartir, pero ya la información que ustedes coloquen, esto tiene que estar hecho a mano por ustedes. El diagrama no hay problema, puede ser impreso. Ahora sí. Van a presentarme desde el martes 3 de mayo al jueves 5 de mayo. O sea, yo voy a abrir en la plataforma la tarea desde el martes a las 8 de la mañana y se va a cerrar el jueves a las 8 de la noche. Ya. ¿Otra consulta? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. ¿El primer parcial cuándo lo daríamos? El 10 de mayo. Ya, el 10 de mayo. De todas maneras lo voy a poner en el WhatsApp, o sea, para que todos sepan, los que no han asistido inclusive sepan. El 10 de mayo, martes 10 de mayo a las 4 de la tarde presencial. Ya, muchas gracias. ¿Algo más? Listo, jóvenes. Nos vemos el jueves. Creo que hoy día no pasaron, ¿no? El laboratorio con el ingeniero Cristian, porque está enfermo. Pero yo supongo que les va a tomar examen. Ya él me comentó lo mismo, que estaba mal de salud. La siguiente semana retomarán las prácticas. Bueno, pero conmigo ya este jueves concluimos, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Cuídense. Hasta el jueves. Igualmente, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Jueves, ingeniera, hasta luego.